Cordial saludo. Vamos a desarrollar un ejemplo que tiene que ver con la distribución por producto, distribución por cadena o también conocida como distribución en línea. Ejemplo de distribución por producto. Aquí vamos a hacer un ejemplo sobre lo que es el balanceo de la línea de producción. Esto no es más que asignar actividades a una determinada estación para cumplir con un nivel o con un plan de producción previamente establecido. Una pequeña introducción antes del ejemplo. La distribución por producto también es llamada o conocida en el medio como distribución en cadena o distribución en línea. La distribución en planta por producto, línea o cadena es aquella en la cual las estaciones o departamentos de trabajo están dispuestos en una trayectoria lineal. El producto o el consumidor se desplaza en flujo uniforme y continuo. Los recursos están dispuestos en torno de la ruta que sigue el producto. Este tipo de distribución, como se muestra en la cartilla de diseño de sistemas productivos, presenta grandes ventajas cuando la producción es en grandes volúmenes y se fabrican pocas referencias diferentes. Balanceo de la línea de producción. El balanceo de una línea es la asignación del trabajo a estaciones integradas a una línea, de modo que se alcance la tasa de producción deseada con el menor número posible de estaciones de trabajo. Normalmente se asigna un trabajador a cada estación. El objetivo del balance de la línea es acoplar la tasa de producción al plan de producción y tener estaciones con cargas de trabajo bien balanceadas. Ejemplo, una empresa de manufactura, teniendo en cuenta los pronósticos de venta para el año entrante, desea que su línea de producción esté diseñada para fabricar 2.400 ventiladores por semana. La planta estará en operación 40 horas a la semana. El diagrama de construcción de los ventiladores, porque necesitamos saber cómo es el proceso de construcción y los tiempos estándar de cada actividad, es como se aprecian en la tabla. Vemos entonces cómo se produce el ventilador. La primera actividad es empernar el marco, que no depende de nadie y tiene un tiempo de 40 segundos en esa actividad. La segunda sería insertar la flecha, tiene un tiempo de 30 segundos, pero solamente se puede hacer una vez se haya hecho la actividad A. Luego se coloca el eje, que lo estamos llamando como actividad C. Esta tiene un tiempo de duración de 50 segundos, pero solo se puede hacer una vez se haya hecho su predecesor, o sea, una vez se haya hecho la actividad A. Para hacer la actividad D, que se demora 40, primero hay que haber hecho B, y para hacer E también hay que haber hecho B. Esto es el diagrama de precedencia y los respectivos tiempos. Al final tenemos que las operaciones suman 244 segundos. Ese mismo diagrama de precedencia se podría mostrar de la siguiente manera para que sea un poco más fácil de asimilar. Y es que tenemos entonces una actividad A que no depende de nadie y que se demora 40 segundos. Hecha esa actividad A, se pueden hacer la actividad B y la actividad C. La actividad B con un valor de 30 segundos y la actividad C con un valor de 50 segundos. Hecha la actividad B, se pueden hacer la actividad D y se puede hacer la actividad E. La actividad D con un valor de 40 segundos y la actividad E con un valor de 6 segundos. Hecha la actividad C, se puede hacer la actividad F y se puede hacer también la actividad G. La actividad F con un valor de 25 y la actividad G con un valor de 15. Hechas las actividades D y E, se puede hacer la actividad H. Y hechas las actividades F y G, se puede hacer la actividad I con un valor de 18 y H con un valor de 20. Lo que veíamos en la tabla es exactamente lo mismo que estamos mostrando en la presentación en la hoja de papel en blanco. Este es el mismo diagrama de precedencia que nos mostraba la tabla. Esto mismo es lo que acabamos de hacer.
Eso nos mostraría entonces, si lo hiciéramos de otra manera, ese mismo diagrama de precedencia. Entonces tenemos que entra una materia prima A y con esa materia prima A yo puedo sacar dos subproductos, el subproducto H y el subproducto I. Si lo fuéramos a llevar algún ejemplo práctico, es como si entrara tierra que sacamos de la mina para fabricar baldosas y al final tuviéramos dos referencias de baldosas por este lado y otra referencia de baldosa por este lado. Eso es una típica distribución en una empresa. Muy bien, para hacer el balanceo de la línea y es entonces definir qué actividades son las que van a quedar en cada estación, necesitamos los siguientes datos de entrada, el diagrama de precedencia, o sea, cómo se fabrica el bien o cómo se presta el servicio. Ya nos lo dieron a través de la tabla y a través del esquema gráfico de diagrama de precedencia. Necesitamos los tiempos de cada actividad. Esos tiempos nos los dieron y nos dijeron que estaban dados en segundos. Necesitamos la tasa de producción deseada. Eso lo hace entre mercadeo, ventas y producción y se había acordado que se produjeran 2.400 ventiladores en las 40 semanas. Y necesitaríamos entonces el tiempo de ciclo para hacer ese balanceo. El tiempo de ciclo, en nuestro caso, lo vamos a denotar por la letra C y el tiempo de ciclo va a ser igual a 1 sobre la tasa de producción. Ese sería el tiempo de ciclo. ¿Qué es tiempo de ciclo? Es el tiempo máximo que yo me puedo demorar en una estación de trabajo para elaborar una unidad en esa estación. Esa definición hay que tenerla muy clara porque es la que me permite después hacer el balanceo de la línea de producción. Tenemos entonces que para hacer ese balanceo necesitamos R, donde R es la tasa de producción y nos decían que vamos a fabricar 2.400 ventiladores en 40 horas y eso me da entonces 2.400 sobre 40 me da 60 ventiladores por hora. ¿Qué más necesito entonces para hacer balanceo? Los tiempos de las actividades que ya me las dieron y necesito definir mi tiempo de ciclo C, que es igual a 1 sobre esa tasa de producción. Y ese tiempo de ciclo entonces sería igual a 1 sobre R, que son 60. Pero recuerden que los otros tiempos de las actividades me los dieron en segundos y esto lo estoy trabajando en horas. Entonces, para llevar todo a las mismas unidades, porque yo no puedo trabajar gallinas con gallos y con pollitos, entonces no puedo trabajar horas con minutos y con segundos, debe estar todo en horas o todo en minutos o todo en segundos. Para eso multiplico por 3.600 segundos que tiene una hora, hago la operación 6 por 6, 36 y eso me da un tiempo de ciclo de 60 segundos. Ya tengo mi tiempo de ciclo. Con este tiempo de ciclo yo ya puedo hacer el balanceo de la línea de producción. Pero antes de hacer el balanceo, que es el objetivo de este ejemplo, es importante repasar algunos otros datos que yo puedo obtener como información. ¿Qué datos puedo tener yo? Yo puedo tener el número mínimo de estaciones desde la teoría que necesito para cumplir con ese nivel de producción. Y ese n o número mínimo de estaciones va a ser igual a la sumatoria de todos los tiempos. Si recuerdan la tabla, nos daba que esa sumatoria de los tiempos eran de 244 segundos sobre el tiempo de ciclo. N entonces sería igual a esa sumatoria de tiempos, 244 sobre 60, segundos y segundos. Allí no habría problema. Y eso me da 4,067. Como son estaciones de trabajo, yo no puedo tener 4 estaciones y un pedacito. Tengo que tener estaciones completas. Por lo tanto, voy a necesitar 5 estaciones de trabajo para cumplir con ese nivel de producción. ¿Qué otros datos puedo sacar? Puedo sacar la eficiencia de mi empresa y esa eficiencia en porcentaje va a ser igual a la sumatoria de los tiempos sobre ese número teórico de estaciones que acabé de hallar por el tiempo de ciclo, por 100% para que sea en porcentaje. Y eso me va a dar entonces 244 sobre 5 estaciones por mi tiempo de ciclo que fue 60 por 100%, entonces voy a tener una eficiencia del 81%.
Recordemos que no todas las empresas trabajan al 100%, por ende saber la eficiencia es bastante importante. ¿Qué otros datos puedo tener yo así no los necesite para hacer mi balanceo? Puedo tener el retraso del balance, y ese retraso del balance no es más que 100% menos la eficiencia que acabé de hallar, y sería igual entonces al 100% menos 81,3, y eso me da que tengo un retraso del balance de 18,7%. Esta información me puede servir para tomar decisiones con el fin de ser más productivo, más eficiente, en fin. ¿Qué otros datos puedo tomar yo de allí? Así no lo requiera para hacer balanceo de línea. Puedo saber y conocer cuál es mi tiempo ocioso o cuál es el tiempo que estoy allí desperdiciando, y ese tiempo ocioso sería n, que es el número de estaciones teóricas por el tiempo de ciclo menos la sumatoria de los tiempos, y eso me daría entonces para nuestro caso 5 estaciones teóricas, un tiempo de ciclo de 60, la sumatoria de tiempo nos da 244, y eso me va a dar que voy a tener 56 segundos disponibles a lo largo de mi línea de producción en el balanceo que estoy realizando. Todos esos datos, en resumen, que acabamos de hallar, así no los necesitemos para hacer balanceo de línea, pueden ser unos datos bastante útiles a la hora de tomar decisiones y a la hora de enfocar nuestros esfuerzos. Allí presentamos entonces un resumen de la solución de esos datos adicionales. Tenemos una tasa de producción R de 60 unidades por hora, un tiempo de ciclo C de 60 segundos, un número de estaciones que no puedo dar en decimal, o sea 5 estaciones, una eficiencia del 81,3%, un retraso del balance del 18,7% y un tiempo ocioso de 56 segundos. Ahora sí, concentrémonos en lo que sería nuestro balanceo de línea. Y para hacer ese balanceo de línea, mi propuesta es que se haga una tabla con las siguientes columnas. Para este caso vamos a trabajar 5 columnas. Una primera columna en la cual esté la estación. Una segunda columna en la cual estén los candidatos o las actividades que pueden ser candidatos a esa estación. Y en la tercera columna, de esos candidatos yo tengo que seleccionar de a uno, entonces la selección de ese candidato. En la cuarta columna podríamos tener el tiempo de esa actividad que acabo de seleccionar, y en la última columna tendríamos lo que es el tiempo ocioso, que sería en nuestro caso C, que es el tiempo de ciclo. Para este ejercicio nos dio 60 segundos menos lo que le voy descontando de cada actividad. ¿Cómo llenaríamos este balanceo de línea? Debemos empezar por aquellas actividades que no dependen de nadie, o sea, que no tienen predecesores o que su predecesor ya había sido asignado previamente. Recordemos para ello el diagrama de precedencias que habíamos acabado de hacer. Si recuerdan este diagrama de precedencias, el primer candidato entonces sería A, porque no depende de nadie. Si por aquí nuestro ejemplo tuviera otro materia prima, entonces serían esos dos candidatos. Esos serían los candidatos. Una vez haya asignado a una estación de trabajo, ¿cuáles serían candidatos? B y C serían candidatos. Si ya asigné B, serían candidatos D y E. Entonces, candidatos son aquellos que no dependan de nadie o que su predecesor ya haya sido asignado previamente a esa estación o a una estación siguiente. Teniendo entonces como base o como referente este diagrama de precedencia, tenemos que el primer candidato para nuestra actividad sería la estación 1, la vamos a llamar S1, estación 1, el candidato solamente hay uno solo para este ejemplo, que sería la actividad A. Como es la única, entonces seleccionamos esa actividad A. El tiempo de esa actividad, si lo recuerdan, era de 40 segundos y el tiempo ocioso es de 60 menos ese 40, entonces me daría
un tiempo ocioso de 20 segundos. Asignada la actividad A, ¿cuánto tengo disponible? 20 segundos. Volvamos a mirar nuestro diagrama, ya asigné A, puedo asignar B y C. Para asignarlo a la misma estación veo que B vale 30 y yo solamente dispongo de 20 segundos. Por lo tanto, B no puede ser para mí un candidato. Así haya asignado A. C vale 50 y solamente tengo como tiempo ocioso 20. Por lo tanto, C tampoco puede ser un candidato porque su tiempo supera el tiempo de ciclo. Y recordemos la importancia de la definición de tiempo de ciclo. El tiempo que me puedo demorar en la fabricación de una unidad en una estación. No me puedo pasar de esos 60. Entonces allí, como no puedo hacer nada, cerramos esa primera estación y generamos una nueva, una estación de trabajo 2. ¿Cuáles serían los candidatos? Como voy a arrancar de cero, dispongo de un tiempo de ciclo de 60. Los candidatos serían entonces tanto B como C, porque los dos caben dentro de ese margen de tiempo. Candidatos entonces B y candidato C. Debo seleccionar. ¿Cuál selecciono? Y aquí nos encontramos dos técnicas de selección. Yo puedo seleccionar aquella actividad que de ella se desprenda luego el mayor número de predecesores. Por decir algo, si B se desprenden 3 o 4 predecesores y de C solamente se desprenden 2, podría escoger B. Esa es una opción de selección. Y la otra opción de selección es escoger la que tenga el tiempo de actividad más larga. El ingeniero de distribución en planta debe escoger cuál mecanismo o cuál método utilizar. Para este caso yo voy a utilizar el que tenga el tiempo de actividad más larga. En ese caso, de las dos actividades, voy a seleccionar a C, que tiene un tiempo de actividad de 50 segundos. Y tendría entonces tiempo ocioso 10 segundos, que viene de el tiempo de ciclo, que es 60, menos ese 50 me quedan 10 segundos como tiempo ocioso. Hecho C, se me liberan F y G, pero F vale 25 y no tengo sino 10, no puede ser una opción. G vale 15, no puede ser una opción. Y B vale 30 y no tengo sino 10, no puede ser una opción. Entonces no me queda más que cerrar esa estación de trabajo y generar una nueva estación de trabajo que sería la estación 3. ¿Cuáles serían los candidatos? Los que no haya asignado previamente. ¿Cuáles no he asignado? B, no lo he asignado. Entonces B sería un candidato. ¿Cuáles más? Ya hice C. Entonces como hice C, vienen a ser candidatos también F y candidatos G porque ya hice su predecesor. Entonces serían B, F y G. De ellos selecciono uno. Ya tomé el camino que era el que tuviera el tiempo más largo. B vale 30, F vale 25 y G vale 15. Por lo tanto, voy a escoger a B. B vale 30. El tiempo ocioso sería 60 menos esos 30. Entonces me quedaría un tiempo ocioso o disponible de 30. En esos 30 voy a mirar qué otros candidatos puedo asignar. F y G no los he asignado, valen 25 y tengo disponible 30, es candidato. G vale 15 y tengo disponible 30, es candidato. Entonces, en la misma estación, los nuevos candidatos son F y G. Acabo de asignar B, B me libera a D, pero D vale 40 y tengo disponible 30, por lo tanto D no es un candidato. Pero me libera también a E, y E vale 6 segundos y tengo 30. Entonces E también es un posible candidato a esa estación. Selecciono uno de los tres, debo manejar el mismo criterio, el del elemento o la actividad que tenga el tiempo más largo. En ese caso escojo F y F me vale 25. El tiempo de ciclo sería, tengo 30, le descuento 25 y entonces me queda un tiempo de ciclo de 5. Ninguna actividad tiene un valor de 5 o inferior a ella, por lo tanto cierro esta estación y genero una nueva estación, que será la estación número 4. ¿Cuáles serían los candidatos? Los que no haya asignado previamente, en este caso G y E, que no lo he asignado. En este caso D
que me lo liberó B. No lo había asignado anteriormente como candidato porque tenía un tiempo muy largo, pero ahora lo puedo asignar porque vuelvo a disponer en cada estación de los mismos 60 del tiempo de ciclo. Entonces el candidato también sería D. De esos tres, escojo uno. Seguimos con nuestro criterio que tenga el tiempo de actividad más larga. D 40, E vale 6 y G vale 15. Entonces escojo el de más tiempo, que sería D, que vale 40, se lo resto al tiempo de ciclo, entonces me queda un tiempo ocioso de 20. En esos 20 miro los candidatos. ¿Qué candidatos habrían? Ya asignado D, ya he asignado D, entonces me quedarían como candidatos E, que vale 6, y todavía tengo disponible este tiempo de ciclo ocioso de 20. No he asignado G, que vale 15, entonces también sería un opcionado G, que vale 15. ¿Cuál escojo? Escojo entre los dos el del mayor tiempo. En este caso G, que vale 15, 20 menos 15 me queda 5. Ninguna actividad tiene un valor de 5 o inferior, entonces me toca cerrar allí y generar una nueva estación. Estación 5. Candidatos. Entonces con los que ya he asignado, F, G y D, los candidatos serían E, que no lo he asignado, e I, porque ya asigné sus dos predecesores. H no es candidato porque asigné un predecesor, pero no he asignado el otro. Entonces mis candidatos serían E y serían I. Sigo con mi criterio del que tenga el tiempo más largo. En este caso I, que I vale 18, en tanto E vale 6. Escojo I, que vale 18, y me queda un tiempo de ciclo de 60 menos 18, me quedan 42. Ya he asignado I. Candidatos que hayan sido asignados sus predecesores, solamente me queda E. Entonces, el único candidato sería E en esa misma estación. ¿Cuál selecciono? E vale 6, con ello me queda un tiempo de ciclo de 42 menos 6, me queda 36 como tiempo ocioso. Asignado E, solamente me falta por asignar la última actividad. Entonces, candidato, en esa última actividad H, selecciono H, tiene un tiempo de 20 y 36 menos 20 me da 16. Con esto termino mi balanceo. ¿Cuántas estaciones tengo? 5 estaciones. Si recuerdan por allá, nuestro N que decía el número mínimo de estaciones que saqué por fórmula era de 5. Vienen a ser las mismas 5 estaciones. Si miramos también en esos datos que tomamos, N de 5 estaciones, y también habíamos tomado que el tiempo ocioso, que era N por C menos sumatoria de tiempo, nos daba de 56 segundos por fórmula. Si miramos nuestros tiempos ociosos serían 20, 10 de la segunda estación 30, 5 de la que sigue 35, 5 de la que sigue 40 y 16 nos dan los mismos 56 segundos que nos dio la fórmula como tiempo ocioso. Puedo sacar de allí otros datos para el análisis. ¿Cuál es la estación menos eficiente? Aquella donde hay más tiempo disponible. ¿Cuál es la estación más eficiente? Aquella donde estoy gastando casi que todo el tiempo. En fin, de esta manera hago el balanceo de mi línea de producción y yo ya sé para mi distribución en planta que de esa manera debo ir a disponer mis respectivos equipos de tal suerte que pueda cumplir con nuestro plan de producción. Si lo miráramos entonces en nuestro sistema, ¿cómo quedaría ese balanceo? Podríamos apreciarlo de una manera gráfica, como lo veremos a continuación. Teníamos y partíamos de que íbamos a hacer balanceo de la línea y que ese balanceo venía después de haber obtenido los datos. Y ese balanceo nos da entonces la misma tabla que acabamos de construir como la que se presenta en pantalla. La estación 1, el tiempo ocioso al final, la estación 2, la estación 3, la estación 4 y la estación 5. Si nos fuéramos a ir ya preparando para el tema de nuestra distribución en planta, ese mismo diagrama de precedencia nos podría quedar de esa manera para ir soñando, ir pensando cómo sería mi distribución en planta, tema que veremos mucho más adelante.
Hasta aquí la manera de cómo se hace balanceo de una línea de producción. Se deja planteado un ejercicio o un ejemplo para que sea desarrollado por ustedes y puedan practicar. El ejemplo para practicar nos dice, con la información que a continuación se les suministra, halle tiempo de ciclo, número mínimo de estaciones teórica, eficiencia, retraso del balance, tiempo ocioso, y con ello después realice un balanceo de la línea de producción, tomando como referencia a la hora de tomar decisiones el tiempo del elemento más largo o del elemento mayor. Los datos que nos dan es el diagrama de precedencia, como aparece en pantalla, donde vemos que para fabricar X artículo necesitamos que entren al sistema 3 materias primas, la A y la D, y después se va a incorporar la materia prima K para continuar nuestro derrotero. Con esta información, con los tiempos de cada una de las actividades que nos están dando, nos dicen que debemos producir 3.500 piezas a la semana y esta empresa trabaja 49 horas semanales. O sea que con esto puedo proceder a hacer mi balanceo de línea. Hasta aquí el ejercicio propuesto para que sea desarrollado por ustedes.